Bueno, ¿cómo están? Aprendí a grabar dos clases juntas, así que me enseñó un alumno esta mañana del Seneca cómo hacer, así que cuando se corta volvemos al toque nomás, enseguida. ¿Listo? Ah, buenísimo. Qué bueno, Bueno. profe. Genial. Sí. Bueno, ¿arrancamos? La, Sí, la tenía que idea de... empezar yo. Claro, la idea de esto es hacerlo un poco más dinámico y bueno, ya de paso los obligo un poquito a ir estudiando para el próximo parcial. Sí. Y además, bueno, que para esto de poder realizar, digamos, nuestras presentaciones también en forma digamos, oral, ¿no? Porque el trabajo de técnico va a ser muchas veces organizar reuniones, organizar capacitaciones, y bueno, tenemos que estar afiladitos con esto de poder armar un tema y hacerlo. Esto también sería digamos, presencialmente lo haríamos igual, cada uno preparando un tema y armando algo, ¿no? Así que, bueno, dale. ¿Querés Bueno, arrancar, Laura? sí, listo. El texto comienza con una breve introducción de cómo era en el pasado, cómo se analizaban las teorías viejas que había sobre la comunicación, donde se daba más, según la teoría, se daba más hincapié en el emisor o en el receptor, y generalmente la teoría era unidireccional, o sea, salía de un punto y llegaba al otro. A medida que se fue avanzando en distintas ciencias, se fue entendiendo que la comunicación es más compleja y, y que tiene, bueno, que ya la dirección no es unidireccional, sino es bidireccional, y se fue, por lo menos en este texto, haciendo foco sobre lo que pasa en el medio, en el canal de comunicación. No tanto en el emisor y el receptor, sino el canal de comunicación y qué influye sobre el canal de comunicación. Entonces, bueno, este autor dice que la comunicación es un proceso activo y complejo en el que intervienen 5 procesos, que es el semántico, el neurológico, psicológico, sociales y culturales, que es lo que va a influir sobre el canal de comunicación. Yo igual me ayudo de la fotocopia, Sandra, porque hay Sí, algunas, sí, sí. No, 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 no es algunas frases que para, no son no, 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 imposibles. no es para tomar lecciones. Lo lees de ahí, lo presentás, y yo ahora, por ejemplo, la parte, porque me avisó Brisa que no, ella no tiene micrófono ni cámara ahora en su compu, así que esa partecita la voy a dar yo y la voy a poner acá el power en la pantalla, y así que es como para que Bueno, hagamos algo diferente. Léelo de listo. ahí, hacé lo que Sí, necesites. no, yo te lo voy a explicar con mis palabras, pero me ayudo del texto porque tiene cosas que son muy propias del autor y yo no lo Sí, quiero pasar a mis palabras porque no sabría cómo me saldría. sí, sí, sí. Bueno, Bueno, entonces él plantea una idea de la comunicación, como la comunicación que es algo que relaciona unos con otros. Y entonces lo plantea como con 2 etapas, un fondo y una forma. Un fondo, que es la comunicación propiamente dicha, que es la que produce el vínculo, y la forma, que es la información, que es el transportador. Y como él plantea que esta comunicación es muy compleja, la compara con un laberinto. Y a partir de esa comparación, él plantea principios, ¿sí? ¿Por qué dice que es un laberinto? Porque dice que para que una comunicación sea absolutamente perfecta, se dé en condiciones absolutamente perfectas, nosotros tendríamos que estar hablando con un clon nuestro. O sea, claro. con alguien que haya nacido en el mismo lugar, que haya vivido las mismas experiencias, que tenga pensamientos iguales a los míos, percepciones iguales a las mías, educación, que haya tenido la misma educación, que haya tenido el mismo pasado y que vaya a tener el mismo futuro. Y bueno, y eso es imposible. Entonces, para poder entender ese laberinto y ese cortocircuito que puede llegar a haber en las comunicaciones, justamente porque no hay nadie igual a otro,
él plantea principios. Entonces, dentro de los principios, el primer principio que nombra es el de intencionalidad, donde dice que siempre nosotros, antes de una acción, hay una intención. Y que generalmente este principio de la intencionalidad en lo que es la comunicación influye en el sentido de que nosotros interpretamos que la intención del otro es similar a la nuestra, entonces hacemos una lectura errónea desde ese punto de vista. O sea, en realidad la intención del otro es otro, porque el otro es otro, justamente. Después está el principio de la diferencia, la similitud y la variabilidad. Que dice, entenderse es a veces complicado porque simplemente somos diferentes y somos variables, aunque a la vez somos iguales. Yo acá cito a un filósofo, Heráclito, que decía lo de que nunca, aunque te bañes en el mismo río, va a ser el mismo río, ni vos vas a ser el mismo cada vez que te bañes en ese río. Bueno, tiene que ver con eso, que después de cada comunicación uno ya cambia de alguna forma porque incorpora alguna información o algo que hace que uno sea distinto, aunque sea la comunicación entre las mismas personas. Entonces, luego de cada comunicación va a haber diferencias, similitudes y variabilidad. Entonces, lo que a mí me llamó la atención de este principio, por ejemplo, que dice, posiblemente lo idéntico y sin cambios no exista jamás, ni en el cerebro del hombre ni en su medio ambiente. En la esencia de casi todo el mundo está el cambio y no se repite de modo idéntico. Entonces, lo que tenemos que tener es la capacidad de captar el presente de la relación como lo fundamental, digamos. Y después está el principio de los diferentes estilos afectivos, donde se cita Darwin, donde dice que la expresión de las emociones es universal. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Antes que Ah, sigas, un cachito. ¿Cómo vienen los compañeros? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, 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 va re Se bien. sí, pueden, sí. se pueden preguntar y entonces ahí con Laura les contamos. Si ella no puede, les contesto yo. sí, igual me interrumpen y les aclaro, ¿eh? No hay Sí, problema. sí. Porque está bueno esto que dice lo del cambio, ¿no? Lo que ella propuso ahí, que no somos los mismos. O sea, nosotros viene un hecho y nosotros, bueno, y reaccionamos de la misma manera y no somos porque por una cuestión económica del cerebro, pero en realidad tendríamos que saber que cambio, ¿no? Esto que plantea la compañera. Entonces, y lo plantea a raíz del texto, entonces tenemos que estar más esperando el cambio, ¿no? Esperando o esperamos que las personas actúen de la misma manera y no es así también. Bueno, Sí, yo lo interpreto como que estar más atento. Si a vos te dicen, por ejemplo, acá en de las diferencias y las similitudes, cada vez que nos relacionamos en un encuentro nuevo, ya no somos los mismos que ayer, que plantea el texto. Por ahí el estar un poquito más atentos que los cambios no son significativos muchas veces, entonces son tan mínimos que uno no los considera cambios, pero finalmente terminan siendo cambios. uh-huh. Bueno, dentro de lo que es estilos afectivos, bueno, hay como una universalidad de las emociones, o sea, todos tenemos emociones, no importa los orígenes en los que resida o las situaciones si son diferentes, lo que varía es la velocidad, la expresibilidad, la intensidad y la latencia de la emoción. ¿La Eso qué? A es ver, ¿podés totalmente decir de personal. nuevo? Lo que varía es la velocidad, la expresividad, la intensidad y la latencia de la emoción. Ajá, Eso es totalmente personal, ajá. interpersonal. Quiere decir que todos vamos a tener emociones, pero no todos vamos a expresarlas o asimilarlas de la misma. La fantasía de que los demás experimentan las emociones del mismo modo en el que lo hacemos nosotros. Entonces, ¿cuál es la clave? Entender y respetar los estilos y ritmos afectivos de cada uno para poder acompañar a los demás.
Principio sistémico de la relación. Esto quiere explicar un poquito de que si bien la comunicación visualmente es de dos personas, o la percepción es que la comunicación es de dos personas, en realidad es un sistema, conforma un sistema. Cada uno de los que se están comunicando, la comunicación en que sí. Y lo que tienen que imaginarse con este sistema es como si fuera una red. O sea, yo estoy comunicando con Sonia, pero a la vez yo tengo mi historia, tengo mi familia, tengo una sociedad de donde vengo, y Sonia le pasa lo mismo. Entonces, mi red confluye con su red cuando me estoy comunicando con ella, y genera como un nuevo sistema, Un ¿sí? nuevo sistema. Entonces, no individualizar la comunicación, sino entender que está dentro de un sistema propio, de la propia comunicación que se está generando en ese momento, pero que a la vez tiene un sistema más de que la contiene, uno más grande todavía, que es la sociedad. Perfecto. Y el momento histórico sería el más grande de todos, ¿no? Y después, principio de la libertad condicional. Esto parte de la creencia de que nosotros sentimos libertad en elegir a las personas con las que nos comunicamos y de qué manera lo hacemos. Pero plantea que es condicional porque todo mi pasado en comunicación, o toda mi historia en comunicación, en cierta forma me predispone con quién me voy a comunicar en el futuro. Entonces, si bien tengo la opción a la elección, es circunstancial, es condicional, y está condicionada justamente por todo lo que yo arrastro, que si ustedes van observando todos los puntos que di en relación con todo, porque tendría que ver hasta con la red que acabo de explicar de mi sistema, digamos, del sistema que a mí me rodea cuando yo me estoy comunicando. Después está el principio de la principio constructivista de la relación. Y bueno, acá hacen una alusión a la diferencia entre el constructivismo y el construccionismo, que en realidad son dos pensamientos, son dos corrientes de pensamiento posmoderno. Las dos coinciden en el tema en la idea de que la comunicación es una construcción, pero difieren en los puntos de vista de lo que es, de lo que genera esa construcción. Entonces, esto lo busqué un poco en internet porque necesitaba entenderlo un poco más. Así que le Muy bueno. saqué las cosas, ideas también. El constructivismo, no, Micha, parte desde la perspectiva individual, o sea, cómo construyo yo a partir de la comunicación con mis experiencias y mis percepciones. El construccionismo tiene un punto de vista desde el punto de vista, es un punto de vista de intercambio entre individuos que comparten un contexto cultural e histórico. Es como una red de significados. Esa diferencia que yo encontré como más fácil para explicarla, Está porque bien. no la encontré muy fácil acá en el texto. O Ujú. sea que el constructivismo tiene que ver más con lo personal y cómo construye uno sus propias verdades, y el otro tiene que ver más con bueno, vos lo Con lo explicarás externo, mejor, con lo con lo cultural. externo, ¿no? Ujú. Influencia Sí, cultural e histórica. sí. Bueno, bueno, y por último, después de ver todos estos principios, el autor habla sobre que el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno se construye su propio mapa de la comunicación y es su verdad, pero que no es la verdad absoluta, porque cada uno va a tener su propio mapa, que no es el territorio donde andamos, sino que andamos sobre un territorio, cada uno se construye mentalmente su propio mapa, y sobre ese mapa se basa en sus creencias y en lo que él considera su verdad, pero que no es absoluta porque al otro le pasa lo mismo, y al otro, entonces cada uno va a andar con su mapa. Exacto. Bueno, creo que lo que está queriendo decir es que
no vamos a encontrar en el otro, a la hora de comunicarnos, una persona idéntica a nosotros y que entienda todo lo que nosotros queremos decirle, de la manera que nosotros queremos decirle. Que no existe directamente eso, entonces que un poco tenés que entender que el otro tiene otra verdad, para que haya una buena comunicación. Yo calculo que tiene que estar encaminado a eso, ¿no? Exacto. Bueno. Y cuanto mejor acerquemos estas consideraciones va a ser mejor, pero que no estamos hablando con alguien que tenga las mismas características, entonces tenemos que, parece algo obvio, ¿no? Como muchas veces hemos dicho ya en el cursado, esto, pero qué obvio que es, pero al ser tan obvio y al estar tan naturalizado, lo que queremos hacer acá es justamente sacarle lo natural, esto que ya estamos acostumbrados, que está súper naturalizado, y desnaturalizarlo y bueno, y verlo, porque es la única manera que que podemos comunicarnos mejor, que esa es la idea de esta unidad, ¿no? De entender un poco estas cuestiones. Bueno, muy bien, muy Chicos, lindo. ¿quieren que les quita algo? No, estuvo re bien, fuiste re clara. Va, por lo menos yo. Aparte lo había leído un poco y sí. Claro, Sí, un sí, se poco entendió la bien. idea es, claro, un poco la idea es haber leído, pero bueno, cada uno un pedacito. Bueno, creo que ahora le tocaba a Brisa, pero Brisa no va a poder porque no tiene. Así que sigue, creo que Gerardo, ¿puede ser? Yo les puse más o menos. No, yo estoy ante último Ah, de la entonces hoja Víctor. 14, a partir de Entonces la hoja Víctor. 14. Víctor, Sí, yo. porque última está Victoria. Sí. Vamos. Bueno. Mi tema, bueno, iba por el axioma de contenido y relación. Básicamente decía que en todo mensaje siempre va a haber estas dos variables que se van a relacionar, contenido y relación. Ambos dependen el uno del otro para definir bien el nivel de comprensión que habrá entre digamos, los sujetos que participan en esta comunicación. Y bueno, como dice en el texto, son dos caras de la misma moneda, pero hay que, digamos, tener en cuenta la manera en que se hace esa lectura de estos conceptos. La relación vendría a ser entonces como la manera en la que el mensaje se transmite y con qué intención. El autor en el texto da un ejemplo, de cuando fue a comprar algo y se encontró con este vendedor que, si bien era muy bueno en su trabajo, y el contenido que él transmitía era muy, muy bueno, digamos, en la manera que trataba de vender, pero la relación que él mostraba era muy obvia, digamos, era como que claramente le quería, por eso estaba transmitiendo ese mensaje, entonces al autor no le terminó de cerrar. Si bien lo que le vendió era muy bueno y es lo que prometía, no le terminó de cerrar porque claramente, digamos, tenía como esta intención que se mostraba mucho. Entonces, bueno, después empieza a mostrar cuáles son las posibilidades que puede haber entre los tipos de relación de contenido y relación, cómo se pueden dar. Entonces, explica, ¿no? Puede haber la concordancia entre los contenidos y la relación, que es el mejor escenario posible, en el que básicamente se entienden perfectamente, hay mutua comprensión. Y acá yo creo que el autor es español, volviendo a la pregunta del principio, porque menciona buen rollete y después menciona en el siguiente que es desacuerdo con respecto al nivel de contenido y también a la relación, que es justo el contrario del primero, es completamente el peor caso. Dice mal rollo. Mal rollo es un término español, Sí. como que hay como mal, no sé, hay mala vibra.
Entonces, bueno, cuando hay un desacuerdo completo, bueno, hay descomunicación, se puede perder el respeto. Después otra de las posibilidades es que haya un desacuerdo en el nivel de contenido, pero sin perturbar la relación. Es cuando básicamente estás de acuerdo en estar de desacuerdo. Cada uno mantiene su postura y se respetan uno al otro. Otra es el acuerdo en nivel de contenidos, pero acuerdo en el nivel de contenidos, pero no en el relacional. Básicamente es cuando aguantás a una persona no más porque tienen algún tipo de relación entre ellos, como puede ser una persona que va al trabajo y lo hace no más por tener que hacerlo, o una pareja que está junta hace mucho tiempo, nomás porque está hace mucho tiempo y no quieren perder ese tiempo, consideran que si terminaran la relación sería tiempo perdido. Entonces básicamente este tipo de desacuerdos puede llevar a romper matrimonios o cambiar de trabajo. Es cuando no hay acuerdo en el nivel de contenidos, perdón, sí hay acuerdo en el nivel de contenidos, pero no en relacional. Y el último menciona, bueno, confundir estos dos, el contenido y la relación, significando que básicamente se va a extremos como si estamos de acuerdo te acepto y si no lo estamos, bueno, directamente no. Y bueno, nada, el autor plantea que en realidad idealmente, a pesar de no estar de acuerdo en ciertas cosas, habría que considerarse personas de todos modos. Y después ya pasa un poco más a lo que se refiere al ámbito laboral. Empieza a mencionar esta combinación tarea-relación y comenta Buenísimo. cómo dentro del ámbito laboral se da esto, muchas veces se da como definitivamente para una o para la otra, en donde las personas le dan bastante más énfasis a uno o a la otra. Yo lo pensé, por ejemplo, leí lo que mencionaba y lo pensé, por ejemplo, en un trabajo en equipo, como puede ser, a mí se me vino a la mente la secundaria. Hay gente que prefiere poner el énfasis, digamos, en que se logre la tarea, dejando de lado la relación. Por ejemplo, nace como un líder en un grupo y le dice a todos, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto, y ni se hablan, por ahí ni se llevan bien, pero sacan buena nota. Y después está otro grupo en donde se llevan un poco mejor y tienen quizás algunos problemas, pero lo resuelven como comunicación y por ahí sacan una nota un poco peor, pero terminan mejor, digamos, terminan más unidos. Exacto. Bueno, entonces, digamos, eso se puede dar, digamos, estas dos variables de la combinación tarea-relación, y también se puede dar una tercera, que es la que se espera que nazca, que es la orientación al proceso, que vendría a ser un equilibrio entre las dos anteriores, en donde la gente empieza a ponerse de acuerdo, digamos, ve el proceso que hay que realizar y deja de lado un poco sus diferencias para, bueno, poder lograr la tarea, yo diría, como con más relación entre ellos, que es lo que, bueno, faltaría si se enfocaran solo a la tarea. Exacto. Después menciona la gestión del desacuerdo, es el siguiente. Menciona cómo para la mayoría de las personas el desacuerdo siempre es negativo, y menciona cómo no es algo natural, mientras que sí lo debería ser, porque bueno, el desacuerdo siempre lleva como a conclusiones usualmente. Y bueno, da el ejemplo de, bueno, si un alienígena observara nuestras relaciones, digamos, y vería como uno tiene como la iniciativa, digamos, como el dominio, y el otro como es más dependiente. Yo supongo que esto por ahí también lo verá más el ámbito laboral. Y bueno, da un ejemplo que no sé de qué año es el libro, no, no sé si mencionarlo ahora, pero menciona muchas veces hay una pareja y una persona hace algunas tareas y se queja de que la otra persona no hace esas tareas, no le ayuda en esas tareas,
Entonces, bueno, la otra persona a su vez se queja de que cuando sí realiza esas tareas, critican. Entonces, al final uno termina quejándose de que el otro no hace las tareas y el otro termina quejándose de que la primera le critica cómo hace las tareas cuando sí las hace. Así que queda nada, un círculo de crítica y negatividad que he visto un montón de veces, he visto en mi casa, así que es que es normal. Y justo te iba a decir que no sé de qué Em, año será el libro, tampoco lo sé yo ahora, pero que es bastante común todavía, aunque no es muy viejo la apreciación del autor. sí, sí, por Sí, eso lo dije pareja, porque bueno, depende. sí, sí. Y ¿qué algo más? ¿Qué más? A ver. Em, bueno, termina mencionando cómo a veces los desacuerdos que se crean no son directamente relacionados con el tema que surge en el momento, sino con cosas que surgen a anterioridad. Entonces uno tiene que hacerse la pregunta si reaccionaría de la misma manera en otros momentos en los que por ahí está en un mejor estado mental, está más tranquilo, más feliz. Entonces, bueno, da como esa pauta, ¿no? De hacerse estas preguntas importantes, al igual que cuando uno cuenta una historia, digamos. Por eso también esto de relación, de contenido de relación, explica que depende mucho a quién le cuentes las cosas, cómo las contás. Si te pones a pensar, cuando le contás ciertas cosas a personas del trabajo, las contás de cierta manera, cuando se lo contás a tus amigos, las contás de cierta manera. Si tuvieras que hacer por ejemplo, un show de stand-up o algo así, lo contarías de cierta manera también. Sería Claro. distinto y muchas veces la manera en la que recordamos cosas con otras personas también es distinta, digamos. Y después menciona por último las discusiones y enfados, básicamente poniendo en contra nuestros principios, valores o creencias contra los del otro, y allí es donde nacen estas discusiones o enfados, básicamente porque las personas que nos impiden ser como queremos ser, digamos, todo el tiempo son el resto de las personas de la sociedad, digamos. Ponemos siempre nuestras creencias contra las de otros, o nuestros valores, o lo que eso nos permite, y ahí es donde le ponemos como ese límite que nos impone la sociedad, y es por eso que básicamente somos como somos. Y depende de cómo cada uno lo tome, de cuánto cada uno se limite, es cómo va a desarrollarse y cómo va a ser su personalidad después. Perfecto. Y Creo que era hasta ahí, ¿no? sí, 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 hasta emociones, ¿no? Viene después. Sí. O sea, la idea de la invitación que les hago, creo que ya lo saben, pero bueno, los vuelvo a repetir, que todas estas cuestiones las piensen dentro de los ámbitos laborales, ¿no? Porque obviamente que nosotros, las personas, los dueños, las comisiones directivas, los gerentes, los puestos de mando, las empresas, tanto sean de servicio, de productos, lo que quieren es la producción. O sea, como digo yo siempre, platita en el bolsillo, o sea, casi todos, ¿cuál es el objetivo? ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Productos o servicios? Obviamente que es brindar soluciones, por supuesto, resuelven problemas, te proveen de insumos, de productos en tu casa, todo, miramos alrededor y está, obviamente, me está dando un servicio, y un producto y servicio, pero Buscan la rentabilidad. la rentabilidad Hacer no todo la... eso, pero tiene que ser rentable. Exactamente. Si no hay rentabilidad, no estaría el producto en tu casa, ¿no? En eso nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? ¿Todos? Sí, 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 sí. Y
¿por qué hablamos de emociones? ¿Por qué hablamos de entendernos? ¿Por qué hablamos? Porque en esta última era, la era de la informática, de la comunicación, los ámbitos laborales se han dado cuenta que interviniendo o haciendo mejores las relaciones humanas, también había como efecto colateral una mayor producción en productos y servicios. Entonces están poniendo énfasis en estas cuestiones también para, digamos, colaborar para aceitar todo este funcionamiento, estas ecuaciones. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿Se corta? ¿Hola? sí, iba a hablar yo, pero que termine Víctor, ¿no? No hay Ah. problema. No no tenía nada más para. Nomás, bueno, sí, tengo que comentar. Esto que me mencionás de llevarlo al ámbito laboral, sí, es algo que por ahí fallo un poco. Por ahí habrás visto que mis ejemplos van más bien a cosas de mi pasado. Pasa que, bueno, nada, es como que no me imagino todavía en un trabajo. Está bien, pero para eso estás estudiando, para que te pongamos también confrontar con experiencias laborales que va a ser para lo que... Igual vieron viste, los ejemplos son también familiares, vieron que la vez pasada en la comunicación también el ejemplo paradigmático de yo me enojo porque te retraes, tú te retraes porque me enojo, o sea, esta cosa, esta ida y vuelta, después la pasamos al ámbito laboral, así que lo primero está bueno si lo entendiste en nuestros ámbitos personales y ahora pasarlo a ejemplos laborales, que si alguien quiere dar un ejemplo de los que presentó Víctor, se me iban ocurriendo cuando él iba hablando, pero no lo quería interrumpir, en ámbitos laborales, ¿no? Lo que él decía, esto de, por ejemplo, contenido y la forma, la relación, ¿no? Esto está muy Esto bien. último, perdón, esto último que vimos, el otro día charlamos en el tema del parcial, de lo último que usted nombró acá, charlamos el tema del caso de la empresa Google, ¿no? El Sí. tema de cómo maneja las relaciones entre las personas, que es distinta a, digamos, a lo estándar de las demás empresas. Contalo porque lo charlamos y estábamos nosotros nomás en el parcial. Contale al resto. Bueno, la empresa, no sé si lo conozco de cómo trabaja Google con sus empleados. Algunas veces ha salido inclusive en los noticieros alguna cosa. Yo por encima vi porque lo ejemplifiqué con uno de los puntos del parcial para explicarlo. Y bueno, trabaja mucho con el tema, por ejemplo, tiene un sistema que se llama OKR, que es por objetivos y resultados clave, y que son medibles, y bueno, con eso va obteniendo la metodología de medición de cómo trabaja cada uno de los empleados. Y, por ejemplo, es muy fácil obtener una nota alta, quiere decir que el objetivo de trabajo era demasiado fácil. Bueno, hay distintas escalas, pero a su vez va viendo también que los empleados puedan tener tiempos para hacer sus cosas, puedan un día a la semana tener libre y ocupar todos los elementos de la empresa para hacer sus trabajos particulares, y tienen desde afuera, ¿no?, de la empresa. Y por ejemplo, charlábamos el otro día que se dio cuenta la empresa que las mujeres estaban disminuyendo el porcentaje de mujeres, que creo que era del 30%, no recuerdo bien, pero creo que era algo así. Había disminuido en la empresa, siendo que en otras empresas se seguía manteniendo ese 30% de mujeres. Y bueno, hizo un estudio y se dio cuenta de que el tema era de aquellas mujeres que quedaban embarazadas, iban a ser mamá, entonces eran proclives a dejar de trabajar. Entonces les costaba completar ese 30% siempre se le iba disminuyendo. Entonces empleó
una licencia más larga, creo que, no sé si era de 6, 7 meses, y una licencia al padre de, creo que, no sé si eran 4 semanas, y con eso logró otra vez estabilizar el porcentaje, y para que las mujeres puedan otra vez volver a la empresa, que se habían ido, ¿no? Gran cantidad. Bueno, eso es una de las cosas que recién se tocó, que se hablaba sobre las nuevas formas de... Exacto, nuevas formas de comunicación laboral, por decirlo de alguna manera también. Bueno, y antes de empezar el otro tema, ya se acaba el tiempo de Zoom, así que vamos a probar este nuevo método, que es volver enseguidita nomás, que hoy me enseñaron. Así que cortamos y en el momento volvemos otra vez a la clase. ¿Listo? Bien, listo. Listo, profe. Dale, dale.